listos para usar el Power Morpher. 6 trabajando unidos para combatir. Rangers, con nuestro nuevo amigo adquirimos nuevos poderes. Rangers, les presento a Dragon Sword, modalidad de combate. ¿Y si jugamos? Bien, agrupamiento, y esto, aquí se viene, aquí es cuando el Ranger verde con la toca la flauta. Mis bros, al fin tenemos canal de Discord. Ven y forma parte de esta comunidad que está creciendo y participa en las diferentes áreas como dinámicas, memes, intercambios Pokémon, duelos BGC, Single Showdown y muchas cosas más. Entra y descubre esta comunidad que está hecha solo para ti. Recuerda que en el comentario fijado está el link para que te unas al Discord. Únete a esta nueva familia que está súper genial. Únete. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Bien chicos, este video es en colaboración con mi amigo Dankey Gaming. Para los que no lo conocen, Dankey Gaming es una persona muy amable y súper genial. Es una persona que desde que comenzó Pokémon Espada y Pokémon Escudo ha quedado siempre en el top 100 en la ladder. Y en la temporada anterior quedó en el top 2. Una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia. ¿Rico? En este video vamos a ver los combates que están súper geniales, son unos combatazos, señores, que no se lo pueden perder. Esto es un equipo hecho por los dos, con ideas de los dos, de verdad que está muy bueno y el resultado es una cosa increíble. En el video de mi amigo Dankey Gaming vamos a estar viendo el team building de este equipo completico, Pokémon por Pokémon, estadística por estadística, qué hicimos, por qué hicimos, tal. El código de préstamo de este equipo está en el video de mi amigo, así que corre a su canal, te dejo acá abajo también el link en el comentario fijado para que vayas a ver su video y veas el equipo. Solo se vive una vez, hay que hacerlo. Bueno chicos, ya que hablamos de todo esto, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos a los combates! La seguridad del universo una vez más está en sus manos. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Oh, Team Kyogre! Kyogre, señores, qué excelente oportunidad para estrenar este equipo tan genial con nuestro Zygarde. Muy bien, vamos a enfrentar un Team Kyogre. Esto está buenísimo porque es el Tornogre. Es el team que más se ve actualmente en el BGC. Así que vamos a ver qué podemos hacer con nuestro equipo Zygarde. ¿Qué pasa con estas estrategias que generalmente son con Kyogre? Siempre que ven a un Pokémon tipo planta, como lo puede ser Rillaboom o nuestro amigo Kartana, lo que hacen es que inician con un Pokémon diferente, empiezan las rotaciones, empiezan las protecciones. En cambio, cuando ven un equipo como el de Zygarde, que no hay un Pokémon tipo planta, inician directo. Bien, vamos a poner aquí a Tapu Fini, aunque no lo crean, y a Mungus. A Mungus aquí lo veo bastante bien. No, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a Mungus en el back. Vamos a llevar a Grieznar, ahora sí a Mungus. Y como última opción vamos a llevar a nuestro queridísimo amigo Zygarde. Zygarde es un Pokémon monstruosísimo, lo hace muy bien contra estos equipos. ¿Qué pasa con esta estrategia? Bien, lo que vamos a hacer es ignorar a Kyogre. Lo vamos a ignorar completamente y vamos a empezar a matar a todo lo que tenga al lado. Para eso vamos a necesitar el apoyo de nuestro amigo Grieznar para que ponga las barreras y de nuestro amigo Amungus para que cure a nuestro Zygarde. Ya van a ver cómo funciona. Zygarde es un Pokémon, miren, genial. No, lo siguiente, de verdad que esto es un equipo súper bueno. Ok, bien, mi enemigo inició con Kyogre, evidentemente. Esto se va a poner feo. Y con Tornadus. Y con... ¡ay, se me olvidó el nombre! Con Tornadus creo que es. Ok, con Tornadus. ¿Por qué? Porque no vio ningún Pokémon tipo planta y dijo, nada, si no hay un Pokémon tipo planta, voy a iniciar con mi ofensiva más fuerte. Entonces nosotros vamos a utilizar la cabeza y vamos a darle duro a ese equipo. ¿Qué vamos a hacer acá? En este primer turno vamos a Dynamaxizar y vamos a darle una maxilada a ese Tornadus. Y con nuestro querido amigo Grieznar vamos a usar pantalla de luz. Pantalla de luz para reducir un poco el daño especial de nuestro amigo Kyogre. Quizás si Kyogre le hace focus a nuestro Grieznar seguramente muera, pero no va a poder asesinar a nuestro Tapu Fini, así que vamos a usar eso a nuestro favor. Este es un equipo que estuve construyendo, como ya escucharon en la primera parte del video, con mi amigo Daddy Yankee Gaming. De verdad que hicimos una asociación entre canales. Queremos crear una super comunidad de Pokémon súper divertida. Entonces nada, únete tanto al canal de él como al canal mío. Recuerda que en el canal de él van a estar viendo el formato en Showdown y de qué forma se armaron cada uno de los Pokémon, porque los ataques, porque el reparto de en síntesis, el team building. Vayan a su canal y vean ese videazo que está súper genial, y en este video disfruten de cómo funciona este equipo que está genial, está muy monstruoso. Muy bien, mi enemigo acaba de Dynamaxizar.
No me esperaba que Dynamaxizara, pensé que iba a utilizar el Water Explode y Viento Afín, pero esto nos conviene porque al Dynamaxizar como que su ataque se ve centralizado hacia un solo Pokémon. Así que nos hizo un favor realmente, aunque no lo crean. Vaya dato perturbador. Entonces nosotros vamos con pantalla de luz primero y con su permiso, un segundito. Porque este café está muy bueno. Café está excelente. Uy, qué rico. Ok, muy bien. De verdad que está muy bueno este café. Bien, pusimos las pantallas. La pantalla de luz y ahora viento y hielo. Ok, fíjense esto. Muy inteligente mi enemigo utilizó viento y hielo porque pensó que nuestro que nuestro Grinsnar iba a utilizar mofa. Y con viento y hielo realmente logra casi el mismo cometido que con viento fin. Hace que sus Pokémon, que sus contrincantes, claro, sean más lentos y por lo tanto él ser más rápido con Kyogre. Es una muy buena forma con diferentes ataques de cumplir el mismo objetivo. Muy bien, nuestro Grinsnar acaba de ser asesinado, pero también asesinamos a su Tundurus. Tundurus tiene bandas Boku, pero recordemos que con el granizo se termina de morir. Ambos perdimos a nuestro Pokémon soporte, pero eso es parte de nuestro plan y eso no es parte de su plan. Así que ya él empieza a incomodarse. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿A quién vamos a sacar? Tenemos a Sigarde, pero necesito que se le acabe el Dynamax a esa ballena súper desarrollada. Entonces aquí vamos a sacar a nuestro Amoonguss. Amoonguss es un Pokémon súper genial. De hecho, en este equipo primero iba a venir Comfey, pero Comfey tiene cambio de banda y ya sabemos qué pasa en este canal con el cambio de banda. Entonces dijimos, nada, vamos a traer a un Amoonguss que cumple la misma función, pero sin cambiarse de banda. Ok, mi enemigo tiene a Regieleki. Señores, Regieleki nos viene excelente, nos viene fabuloso, porque Regieleki es un Pokémon que no puede hacer absolutamente nada contra nuestro Sigarde. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí tengo una duda, porque podría utilizar Maxi Helada contra Regieleki, podría utilizar también Maxi Chorro de Agua o Maxi Estela. Pero prefiero irme con Maxi Helada por si la ballena usa Maxi Chorro, entonces poder quitarle el campo, aunque no creo que utilice Maxi Chorro. Creo que se puede ir con otro ataque. Creo que medio la cagué. ¡Qué rico! Pero de igual forma el focus va hacia Regieleki. Porque si él llega a cambiar, el próximo Pokémon se va a tragar una Maxi Helada. Y no estoy seguro de cuál Pokémon pudo haber traído, pero ojalá que haya sido un Kartana o algo así. Sería excelente. Ok, nosotros protegimos con nuestro Mungus porque siento que el focus puede ser para nuestro Mungus. Volto cambio, ok, se va a venir. De igual forma nuestro Tapu Fino lo aguanta perfecto. Ahora, la ballena posiblemente use Maxi Helada, ahora sí contra Amoonguss. Eso puede ser bastante violento. Y eso está bien porque utilizamos protección. Ahora, vamos a ver a quién cambia. Katakame. Kartana, señores. ¿Qué le cambió el nombre? Porque así como que Katagami, ¿qué Pokémon es ese? Muy bien. Oh, por Dios. Aguantamos tranquilo Maxi Tormenta porque es un ataque sin stab. Y ahora le vamos a dar una Maxi Helada a ese Kartana. Kartana no va a morir porque seguramente viene con chaleco asalto. Pero de igual forma, señora, se va a llevar un daño monstruoso. A ver, adiós Katagami. Bueno, no creo que lo mate. Si lo mata... Ok, no lo matamos, pero miren ese daño que le hicimos. Activamos nuevamente la tormenta de hielo y el granizo. Y eso nos puede venir muy bien. De verdad, que qué equipo, señores. Miren, he pasado todo el día de ayer en Pokémon Showdown probándole. Es una locura. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar Maxi Barrera. Pero si el ataque de mi enemigo es centralizado, podríamos utilizar Polvoira quizás para meter otro golpe. Vamos a atacar acá. Vamos a utilizar de nuevo Maxi Helada contra Katagami. Y aquí vamos a utilizar Polvoira. Polvoira. Coño, la cagué. Deshonra. Desgracia. La cagué. Señores, recuerden que Polvoira no le hace efecto a los Pokémon tipo planta. Y Katagami es un Pokémon tipo planta. La cagué, el focus, la redirección con Polvoira no funciona con los Pokémon tipo planta. De igual forma me va a pegar, vamos a ver. Ok, señores, esta es la firma del canal. Aquí es en donde la cagamos, porque es así. En cada video hay que cagar una parte del combate, porque tenemos que hacerlo. Es así. Yo no me controlo, soy una persona que no controla sus impulsos y a juro tengo que cagarle en un video. Nada, Maxi Chorro. Ok, este Maxi Chorro de agua por parte de mi enemigo es muy revelador. ¿Y por qué es revelador? Porque si él tuviese rayo de hielo o en su defecto Maxi Helada, ya lo hubiese
usado contra Mungus, es decir, que no lo tiene. Así que vamos a sacar a Sigarde y ahora lo vamos a sacar con mucha confianza porque sabemos que ese Kyogre no posee rayo de hielo. Entonces a él se le acaba la Dynamax, tienen el back a un Regieleki. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí yo creo que vamos a darle con 1000 flechas. Podría utilizar enrosque, pero no, quiero irme de una vez a la ofensiva por ese Kartana. Y aquí vamos a utilizar Volapolen con Sigarde. ¿Qué hace Volapolen? Volapolen es un ataque que cuando lo usamos con nuestro Pokémon, lo cura. Ok, Kartana Focus a Mungus. Aguantamos gracias a la valla Cova, creo que se llama la valla Cova. Y ahora dale con Salpicar. Salpicar lo vamos a aguantar muy bien, señores. Deleítense, miren eso. Sigarde queda con un poco menos de la mitad de la vida, pero eso es parte del plan. Igual que en los viejos tiempos. Eso es parte del plan, porque ahora mira, ahora viene las 1000 flechas. Recuerden que Sigarde cuando llega al menos a menos del 50% que es su vida, que se transforma en su forma 100%. Muy bien, Amungus cura, eso está bien. Esta vez no se va a transformar. Recuerden que cuando hace eso, lo hace al finalizar el turno. Ojo con eso, muy bien. Amungus nos cura y eso nos viene muy bien porque sé que esa ballena no va a volver a usar Salpicar por la vida que tiene. Entonces aquí vamos a utilizar flechas otra vez, 1000 flechas, y con nuestro querido Amungus vamos a utilizar Polvoira por si ese Regieleki tiene otro ataque diferente. Creo que Regieleki puede aprender poder pasado tipo roca, creo que era, o tipo tierra, no me acuerdo muy bien. Así que solamente un focus ahí para nuestro Amungus. Vamos a ver qué pasa. Nosotros deberíamos poder aguantar. Creo que mi enemigo se puede ir con una onda primigenia quizás a nuestro Sigarde para pegarle con Stab. No creo que se vaya con una Maxi Tormenta no, con un rayo sería medio raro. Y un trago, un salud por eso. Ok, Regieleki protegió. Uy, voy a escupir el micrófono. Regieleki protegido, no nos afecta en nada realmente. Amungus va a morir, pobrecito. Pulso Primigenio, qué interesante. Es la primera vez que va a haber Pulso Primigenio. Vamos a ver, nunca había visto como la cinemática del... Oh, miren, pega duro. Muy bien, señores. Esto está perfecto. Nosotros vamos a poder aguantar otro Pulso Primigenio de ese Kyogre. Y ahora nos vamos a transformar en forma 100%. Así que Morphosis, amigos. Bien, agrupamiento. Y esto, aquí es cuando el Ranger verde toca la flauta. No me acuerdo del sonido exacto de la flauta. Pero bueno, ustedes me entendieron. Muy bien. Forma completa. Y ahora se viene lo bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí solamente quiero ver un segundo, solamente como por molestar. Ok, un turno en campo eléctrico, 2 turnos en lluvia. De igual forma, es indiferente lo que pase. Vamos a utilizar protección. ¿Por qué protección? Porque, señores, como vieron en la primera parte del video, quiero invitarte al Discord, a la comunidad en Discord de Yoguel Juega. Ahí hay salas para todo. Hay salas para combates, hay salas para intercambio, hay salas para las dinámicas, hay salas para los líderes de los gimnasios. De verdad que es súper genial. Está una comunidad construida solamente para ti. Únete totalmente gratis. Te dejo el link acá abajo en el comentario fijado. Únete y sé feliz. Aparte de eso, van a poder interactuar con los juegamembers. De verdad que se vienen unas cosas increíbles. Únete y forma parte de esta gran familia. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a finalizar este combate. De verdad que mi enemigo lo hizo muy bien. Regieleki creo que no puede hacernos absolutamente nada. Y Kyogre le podemos aguantar un ataque perfectamente. Así que vamos con un último 1000 flechas acá. Y nos quedamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa. Volto cambio, obviamente. Entonces no tenía otro ataque de cobertura. Y Pulso Primigenio. Vamos a ver. Esto no va a quitar. No nos va a matar, de hecho. Así. Nos meta hacks. Pegó fuerte. Ok, 1000 flechas, señores. Y aquí se viene, miren eso, miren ese daño, Dios, esto sí es un Pokémon suculento. Esto es la suculencia hecha Pokémon. Nada, señores, de verdad que esto es un gran equipazo. Yo te sugiero que lo uses. Recuerda que el código que siempre estamos de este equipo está en el video de mi amigo Daddy Yankee Gaming, así que corre a su video y usa este equipo. Muy bien, vamos a un segundo combate y ¡vamos ya!
está todo con segundo combate del día, señores. Esta vez contra Groudon. Qué genial este video. Qué genial está saliendo este video. Ahora, primero era Kyogre, ahora es Groudon. No, señores. Qué bueno. Estas son las dos cores que más se usan ahorita. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a ir con Sigarde y con Zapdos. Vamos con una estrategia súper ofensiva, pero súper ofensiva. Vamos a llevarnos en el back a Incineroar. Lo puedo ver muy bien por el día de sol y Tapu Fini, pero no, vamos a sacar Incineroar, vamos a llevarnos a Griganar por las pantallas y vamos a llevarnos acá a Tapu Fini. Creo yo que Tapu Fini es una mejor opción porque Tapu Fini le puede hacer counter perfectamente a Groudon, a ese Tundurus, a ese Venusaur, a ese Incineroar de él, a ese Stakataka, a todo lo que está ahí le puede hacer counter. De que este Tapu Fini es una cosa increíble. Recuerden que estos Pokémon tienen un reparto de particular cada uno. Te sugiero que vayas al video de mi amigo Daddy Yankee para que veas qué hizo en cada Pokémon o qué hicimos en cada Pokémon. De verdad que fue un equipo construido de los dos, con ideas de los dos, y fue el resultado magnífico, genial. De verdad que estuvo muy bien. Vamos a ver ahora mi enemigo que se llama, no sé, de verdad que esos nombres me encantaría aprender coreano, chino, japonés. Muy bien, vamos a ver con qué inicia mi enemiga. Groudon, ok, mi enemigo, al no ver ningún Pokémon que le pueda hacer counter directamente, inicia con su estrategia principal. Un error fatal. Y eso está muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Recordemos que nuestro Sigarde tiene valla no sé qué cosa que quita los problemas de estado, así que no nos pueden dormir en dado caso de que su intención sea dormir. Entonces aquí vamos a utilizar Enrosque porque es un turno seguro, y aquí vamos a Dynamaxizar y vamos a utilizar Maxi Ciclón contra ese Venusaur. Venusaur fácilmente puede dormir a nuestra ave, pero es un riesgo que quiero tomar. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar si es que quiere dormir. También puede Dynamaxizar y utilizar un Maxiliana, tanto con nuestra ave, que sería algo tonto porque es poco efectivo, y contra Sigarde, que también sería poco efectivo y no le haría absolutamente nada. Entonces, nosotros vamos a Dynamaxizar y vamos a utilizar Maxi Ciclón. ¿Para qué? Para bustearnos la velocidad de nuestro Sigarde. En este caso vamos a enfocarnos en Sigarde y a bustearlo con los ataques de nuestro Zapdos. Ok, cambió. Es genial. Stakataka es un Pokémon genial. Me encanta Stakataka. No le he hecho nunca ningún video. Me gustaría hacer un video de Stakataka también. Hay tantos videos que me gustaría hacer. Ok, muy bien. Vamos a Dynamaxizar. Evidentemente Stakataka va a aguantar perfectísimamente ese Maxi Ciclón. No le va a hacer absolutamente nada. Pero recordemos que la intención aquí es bustear a nuestro Sigarde. Y con Enrosque aumenta en +1 tanto el ataque físico, defensa física y precisión, si no me equivoco. Más el +1 en velocidad, genial. Después de esto lo que vamos a utilizar es Maxi Knuckle, Maxi Puño, para que aumente el ataque físico de nuestro Sigarde. Recordemos que esa es la meta. No importa que le peguemos poco efectivo a los Pokémon de nuestro amigo, olvidémonos de eso. Es momento de pensar en Sigarde, señores. Sigarde es una bestia. Muy bien, Dynamaxizar su Groudon, no me preocupa mucho. Dale con Maxi Ciclón, no le quitamos nada. Se le quitó. Me voy ahogando. No te he quitado una mierda, pero no importa. Patricio, estás loco. No, estoy caliente. Recordemos que el Sigarde es la opción. Sigarde es la opción. Muy bien. Y dale con Enrosque. Muy bien. Vamos a ver qué hace ese Groudon. Groudon, genial que lo Dynamaxizó porque no puede pegarle con Stab a nuestros Zapdos. Recordemos que Groudon es tipo tierra y Zapdos es tipo volador. Así que el Stab no se lo puede pegar y eso está muy bien. Ahora, Sigarde sí, pero... Miren. Aguantamos perfectamente. Él aumenta su defensa especial, cosa que no viene muy bien porque no estamos atacando especialmente con nada. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a empezar a atacar. Vamos con 1000 flechas acá. Y con nuestro querido Abeloka vamos a utilizar Maxi Puño contra ese Stakataka. Stakataka puede volver a cambiar a este Venusaur, pero realmente no me importa. Repito, lo que me importa aquí es poder aumentar el ataque de nuestro Sigarde. Ok, cambió. Me imagino que se viene Venusaur para aguantar el... ¡Oh! Tundurus. Señores, Tundurus va a mamar duro hoy en este video. Miren eso, Tundurus chupa duro, Tundurus. Miren eso, ok. Le quitamos poquito, sí es cierto. Recordemos que el ataque tipo tierra de nuestra Sigarde es 1000 flechas. Y 1000 flechas tiene la particularidad que le pega a todos los Pokémon tipo volador también, señores. Miren eso, ¡adiós, Tundurus! Excelente, señores. Tundurus es uno de los Pokémon que más se ve en el meta. Y miren esto, miren cómo se murió. Maxi Ignición no me va a matar porque es un ataque sin stab, aunque tenga el día de sol. Así que lo aguantamos tranquilamente.
Y queda Stakataka y Venusaur. Me imagino que sacará a Stakataka y hará cambio con Venusaur. ¿Qué pasa con la estrategia de mi enemigo? ¡Nadie le importa! La estrategia de mi enemigo no es mala, es muy buena. Lo que pasa es que estamos yendo a la hiperofensiva, por lo tanto él solamente intenta protegerse y encontrar una abertura. Vamos con 1000 flechas acá, pero no se la vamos a dar, obviamente. Y vamos con Maxi Puño nuevamente. Pero contra Groudon, para hacerle un poco de que si de daño, no me preocupa si se protege o no se protege Stakataka, nos da igual. Ya de igual forma el bosteo está hecho con nuestro Sigarde. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que Groudon le pegue a nuestro Sigarde para adquirir la forma 100% y que sienta el verdadero terror. Muy bien. Protegió. Ok, muy bien, se veía venir. Y vamos a darle Maxi Puño. Maxi Puño no le debería quitar tanto. Groudon tiene una defensa física interesante. Ok, pero ahora nuestro Sigarde está a +3 en ataque físico, +1 en defensa, +1 en precisión, +1 en velocidad. Señores, miren, este bosteo de Sigarde es una locura. Este bosteo de Sigarde es una locura. Vamos a ver cuánto le quitamos con 1000 flechas. Y listo, señores. En el siguiente turno muere Groudon sí o sí. A juro tienes que morir, Maxi Ignición. Malo, eso... Quedamos vivos con los suficientes puntos, señores. ¿Qué pasa? Esto está genial porque quedamos con suficiente vida para emitir un ataque más. Y tenemos ventaja en velocidad. De verdad que neutralizamos completamente la estrategia de mi enemigo. Mi enemigo con su día de sol no pudo hacer nada. Aquí vamos con 1000 flechas. No hay que pensarlo mucho. Y con nuestros Zapdos podría utilizar un pájaro osado por si cambia con Venusaur, pero no creo que quiera cambiar. Mejor vamos a dar una patada relámpago. Pienso yo que es la opción más como que más segura. Si cambia, Quítense, yo sí le doy. Cambia, no importa. De igual forma Venusaur se va a llevar un buen golpe. Y no cambió, así que adiós Stakataka. Stakataka no puede hacer mucho acá. Adiós Stakataka. Señores, de verdad que esto es una estrategia súper buena, súper genial. Recuerden que si quieren ver el reparto de F y todas las cosas de cómo conformamos el equipo, vayan al video de mi amigo Daddy Yankee. De verdad que está muy genial ese video y vas a poder aprender todo lo que le hicimos al equipo. Muy bien, hicimos un doble KO, obviamente. Ay, me pica la nariz. Me pica la nariz. Y ahora solamente le queda Venusaur. Venusaur realmente no puede hacer absolutamente nada. Aunque yo creo que le debe quedar un día de sol, quizás. Vamos a ver un segundo. Solo por molestar. Sí, efectivamente, le queda un día de sol. Así que aquí vamos a proteger. Protección. Y vamos a utilizar aquí detección. ¿Por qué? Porque quiero comentarles a ustedes que son lo máximo. Y que únanse al canal de Discord. Discord es lo máximo. Hay muchas cosas. Y mi enemigo se rindió. ¡Se rindió! ¡Ah! Señores, estos combates son geniales. Si te gustan estos combates, no se te olvide compartirlos con toda tu familia y con todos tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que sin más nada que decir, chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Para ser siempre mejor. The special team.